Hola, ¿cómo están? Miren que hoy no tengo micrófono. ¿Por qué? Porque se murió. Se murió y ahora vive en el pasado. Mentiras, está ahí abajo, pero me sacó la piedra. Entonces voy a utilizar este coso de micrófono. ¿Cómo están? Miren que relacionado con mi ira con el micrófono, venía grabando un episodio. Duré 20 minutos hablando y me gustó mucho y no se grabó el audio. Entonces, más allá de la frustración, nada, voy a volverlo a intentar. Resulta un poco lo mismo, frustrante. Pero nada, no, o sea, uno no puede llorar sobre la leche derramada. Lo volvemos a hacer y ya. Termina ahí. Bueno, empieza ahí. Entonces, ¿qué les estaba hablando? Ay, me resulta muy raro volverles a hablar de esto, pero bueno. Miren que les estaba contando el tema de diciembre. Diciembre, ahorita estamos en diciembre, yo creo que esto se va a subir como a mitad de diciembre más o menos, pero, o antes, pero miren que estamos en épocas dicembrinas, pueden significar muchas cosas, pero más que todo significa cierre y estrés. Quiero centrarlo en estos dos temas. ¿Por qué? Porque pues les voy a dar como una pregunta de introducción. ¿Quién da fin y un comienzo a diciembre? Ya desarrolló la pregunta. Pero yo quiero que entiendan que este es como un pensamiento colectivo donde entre todos marcamos un cierre y un comienzo y el ciclo se renueva. ¿Listo? Pero más allá de que sea algo colectivo, es algo subjetivo a sí mismo. No todas las cosas colectivas tienen que ser objetivas, considero. Las histerias colectivas no es algo objetivo, sino subjetivo. ¿Listo? Entonces, miren que resulta muy curioso porque resolver todo lo del año en un mes, no, es un invento. Es un invento impuesto por nosotros mismos, incluso la cultura, que ya luego lo desarrollo, la cultura, la sociedad, del sistema. Pero eh, no. ¿Por qué? Porque y lo traigo como a colación porque es algo que muchos hemos pensado y muchos nos hemos sentido sobre esa presión de resolver todo ahorita. Entonces miren que pues para dar como contexto base nosotros nos regimos sobre el calendario gregoriano, ¿listo? Diciembre, de enero a diciembre, 12 meses, ok. Entonces, este nos ayuda a generar orden, a organizarnos, sí, eh, porque yo te digo, si al final, si yo quiero, si mi fecha de cumpleaños, yo cómo me voy a ubicar en mi fecha de cumpleaños si no tengo un calendario, o si tengo una reunión importante, un concierto, o voy de viaje, yo cómo me voy a organizar si no tengo un calendario. Nos ayuda a organizarnos tanto a nosotros mismos como sociedad, porque pues todos nos regimos bajo este calendario. Pero asimismo, como es un orden y genera un orden, asimismo genera un control, siento yo. ¿Por qué? Porque miren que este control apoya a la economía. Miren que resulta curioso que ahorita, en diciembre, enero, los gimnasios suben las inscripciones de los gimnasios. ¿Por qué? Porque ahorita la gente se dio cuenta que no hizo ejercicio todo el año, entonces va a hacer ejercicio el otro año y no terminan yendo, ese es otro cuento, pero se quieren inscribir para intentar como cumplir o iniciar ese propósito de ir al gimnasio. Incluso el ejemplo del pelado de Open English. No sé si han visto los anuncios, me imagino que sí, pero resulta muy curioso de que él dice, no cumpliste tu meta de aprender inglés de este año, bueno, te ofrezco estos planes. Y como que todo lo que tenga que ver con cursos, gimnasio, inscripciones, compra de libretas, tiene que ver con el tema de la economía, que para ellos sube estos ingresos, para nosotros invertimos en estas cosas, todo porque ahorita estamos en diciembre y estamos cerrando algo para iniciar otra cosa, estamos en un transicionando, por decirlo así. Entonces social, pues ya les dije de que pues sí genera un orden, pero así mismo genera como un control. Y cultural, de que pues al final en toda la sociedad está cerrando. Digamos, las universidades, colegios están terminando o ya terminaron su periodo académico. Algunos se están graduando ya, algunos, no sé, estaban terminando cursos,
incluso en el trabajo se cumple ya tu ciclo anual de trabajo, la prima, todo. Entonces, como que todos por el sistema se genera este cierre, o sea, como que nosotros vivimos en el sistema, o sea, el sistema lo impone y nosotros vivimos en el sistema, entonces tenemos que seguirlo. Pero acá yo me pongo a cuestionar una cosa y a preguntarles una cosa que resultará bobo. Ay, voy a estornudar. Perdón. Pero, y perdón, lo dejo, pero no voy a hacer cortes. Eh, Jueputa. Entonces, resulta curioso de que si yo les digo, ¿qué pasa si el año termina en abril? ¿Ustedes cómo quedan? ¿Se sienten más tranquilos ahorita o qué pensarían? Porque lo que les digo, si el año termina en diciembre, ¿por qué no terminaría en abril? Y ustedes dirían, ¿qué estás diciendo, Laura? Eres una boba. Y yo les diré, pues es que hay algo absurdo dentro de esto. O bueno, al final no es absurdo porque pues yo vivo en esto. Entonces, igual mi existencia es absurda, pero bueno. Al haber más de un calendario en la existencia humana actualmente o antes, como el judío, el chino, nos damos cuenta que este periodo de tiempo, este cierre, este ciclo, no es algo objetivo donde se repite en todo el mundo, en todo el universo, sino que es algo subjetivo, ya que ellos tienen diferentes fechas, diferentes cierres. Creo que, ay, no me acuerdo cuándo se presenta el Año Nuevo Chino, pero no es en diciembre. Entonces, ¿sí ven? Como que al final es como que sí, percibimos estrés y presión, pero siento que una parte muy inteligente y muy importante es entender el orden y el ciclo de esto, porque una vez tú ya entiendes algo, tú puedes empezar a cuestionarlo. Ok, entonces yo digo como que lo que les dije, yo no voy a decir como no, mi año termina en abril, era un ejemplo, pero sí es cuestionarse el tema de que entender de que sí, es un cierre, sí, todos estamos preocupados. Incluso, no lo mencioné en lo cultural, pero el salario sube. Asimismo, los gastos suben, el arriendo sube el otro año. Y eso se da en enero. Pero es más allá de esas cosas, es entender yo que tengo control. Y yo establecer mis propios cierres y épocas de transición. ¿Listo? Entonces, pues todos necesitamos como estos cierres, pero podemos establecerlos nosotros mismos sin necesidad de que una cultura o un sistema nos esté imponiendo que tú tienes que cerrar esto ya. Hay casos de casos, pero en este caso tú tienes la libertad de hacerlo. Y siento que es muy importante como cuestionar ese tema de cultura, sociedad o sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren que pues resulta como eh, otro pensamiento ligado a todas estas fechas es el tema de se terminó el año y no hice nada. No hice, pero nada. Y entonces resulta muy curioso porque es realmente yo sí no hice nada. Porque miren que nosotros reflexionamos y tenemos como conciencia de nuestros logros, objetivos, si los cumplimos o no, pero de una forma anual. Y nosotros ni siquiera nos acordamos qué hicimos ayer, entonces cómo vamos a hacerlo de una forma anual. Entonces yo creo y considero que una solución o ayuda para esto es ser muy conscientes de nuestro presente. Más allá de lo anual, para llegar a ese punto tenemos que partir de este, que es la actualidad, que es nuestro presente. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos, o sea, yo sé que no soy la única, muchos, tendemos a pensar de que mañana, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué me faltó hoy? No, perdón, que voy a pensar qué es lo que voy a hacer mañana y qué me faltó ayer. Como que estamos preocupados por nuestro pasado y nuestro futuro, que no somos conscientes de que qué hice hoy, más allá de que lo que voy a hacer y lo que me faltó es qué hice hoy. Entonces, esto es como una conciencia del presente que tenemos que tener muy en cuenta por el tema también que tiene relación con el tema de la inmediatez y todo eso, cultural, y también el tema de los celulares. Nosotros no somos conscientes de nada porque
estamos con los celulares de que nos notifican, nos ayudan, nos guardan información. Entonces no entrenamos nuestros procesos de memoria y de conciencia y reflexión. Entonces como que es muy importante tener también conciencia de esto. Una solución son los journals, los diarios y reconocer los días, lo que les digo. Es acostarme el día de hoy y escribir o pensar qué hice hoy. Ok, hice esto, me faltó esto, vale. No es como siempre pensar desde lo positivo, pero también reflexionar desde lo negativo, donde sí me faltó hacer esto hoy, pero hice estas otras cosas y es válido. No es como pensar de qué es lo que siempre hace falta, porque siempre voy a vivir en el mañana y no voy a ser consciente de qué hice hoy y qué hice este mes y qué hice este año. Y también más allá de este tema de la reflexión y los objetivos cumplidos, anual, mensual, diariamente, considero que en este cierre de año es muy importante el pensar si la pasé bien este año, porque mm, más allá del hacer es el ser, es el sentir, porque, ay, ¿cómo es que dice el filósofo de este? Antes de, ay, no lo voy a decir porque se me olvidó, pero me gustó mucho esa frase. Mm, se las quedo debiendo, de verdad. Y me resulta muy curioso que no me la sepa o que no me acuerde en este momento porque es muy famosa. Antes, antes de hacer soy, no me acuerdo cómo es que dice, pero bueno, ustedes me entenderán y si no, se los dejo acá, se los prometo. Entonces, es pensar en de que si la pasé bien este año y también pensar cómo cambié mis relaciones, si las cambié, si cerré lazos que eran negativos, si me di cuenta que habían cosas negativas, disfuncionales que me consumían, si me mantuve igual, si me transformé, si hubo épocas malas, pero qué aprendí de esas épocas malas. Entonces es como no solamente enfocarnos en la productividad, sino también en reconocer nuestro crecimiento personal. Entonces yo considero que esto también es como, y muchos lo han aplicado, siento que en la actualidad muchas personas lo hacen, pero asimismo otras personas no. Por lo mismo que nos enfocamos mucho en la productividad y es como ser conscientes más de nuestro sentir y de lo que somos y de cómo nos transformamos en este año. Porque al final el hacer cosas también renueva nuestra forma de ser, pero no somos conscientes de eso. Digamos, sí, yo aprendí un nuevo idioma y ya me quedé en aprendí un nuevo idioma, pero no pienso de que, bueno, aprendí un nuevo idioma y eso me dio mayor concentración, me hizo ser más aplicado, me hizo tener mayor motivación y asimismo también empecé a desarrollar otros hobbies. Entonces me resulta muy curioso pensar esto y reflexionar. Entonces, pues como conclusión, más allá de hacer un cierre en diciembre, planteo que nosotros mismos demos como ese orden y transición, ¿ok? Y lo que les digo, cuestionar la sociedad. Suena tal vez muy anarquista, un poco anarquista, o no sé, pero considero que sí es como muy importante porque sí, al final vivimos en ella, pero asimismo nosotros damos propósito. Eso tiene mucho que ver con el capítulo anterior, con el episodio anterior. Les mencionaba lo del reloj de la vida, de que sí, la sociedad impone, pero asimismo nosotros tenemos que ser conscientes de que qué es lo que queremos que nos imponga de alguna forma u otra. Entonces, es como buscar tranquilidad, o sea, el mundo no se va a acabar, el año, o sea, tu vida no se va a acabar, se va a acabar, es un año de muchos, y en cada momento hay cierres, en todo momento. Puede ser esta semana un cierre, hoy hay un cierre, mañana no va a ser hoy, y pasado mañana no va a ser mañana. Pero es como entender de que no es un cierre abrupto y echarse a la pena y estresarse porque no hice nada, sino verlo como una transición y proceso de transformación, donde hoy reconozco que hice esto, mañana podré hacer más cosas en pro de crecer, en pro de mí, ¿listo? Y ya, eso los dejo, chiquillos.
En resumen y como muy concreto, más allá de lo personal y lo de cuestionar y todo de reflexión que les dije al final, es como ver las metas y objetivos más allá de anuales que sean a mediano, corto y largo plazo, ¿listo? Para ser como concretos y no verlos como algo lejano, sino como algo escalonado para ver que son alcanzables y no nos frustremos en el proceso ni en el final. Y ya, espero que les ayude mucho. La verdad, de este tema me ha ayudado bastante y no les digo que de ayer a hoy aprendí esto, no. Yo todos los años, desde hace mucho tiempo, vengo estresada con este tema porque al final es un estrés colectivo, les dije, pero sí tener como esta reflexión y conciencia de estas cosas me hacen tener como más calma y más organización en cuanto a todo este reguero de... Bueno, no es reguero, pero sí en cuanto a todo este tema caótico que es el final de año. Entonces espero que les haya gustado mucho, que tengan muy buen día, tarde, noche y que nos vemos en unos días, ¿vale? Y nada, muy buen año, final de año. Hasta luego.